Castigo número 1. Ser atado a un cadáver. Este castigo se les dio a los que realizaban asesinatos y homicidio involuntario. En la pena de muerte por asesinato, por ejemplo, en el caso de que el padre matara a un hijo o a una hija, al cuerpo del asesino se le ataba el cadáver de la víctima durante 3 días, hasta el momento de la descomposición. Todo ello bajo la protección de guardias. En cuanto al homicidio involuntario, no había una sanción específica, ya que el autor no entraría en su casa hasta que se limpiaría del pecado, haciendo ofrendas y buscando el perdón de la familia del fallecido. La pena no pasa por alto a quien encubriera el asesinato o tuviera información sobre el crimen, ya que debían pararse frente a los jueces y de ser declarado culpable se le quitaría la vida. Castigo número 2. Matar a un animal con un significado religioso. Quien matara a un animal con un significado religioso simbólico sería ejecutado de inmediato, aunque lo hubiesen matado sin querer. Se capturaba a la persona y hacían que una serpiente venenosa le picase. Castigo número 3. Por robar. Al robar pieles de animales, se le correspondía un castigo de 100 azotes y 5 heridas con una lanza. Estas heridas se hacía de tal manera que esta clase de castigo no buscaba la muerte del condenado, sino el sufrimiento a través de un dolor constante, que le recordaría no volver a desobedecer o infringir la ley. Sin embargo, al pasar los días, moría debido a infecciones en sus heridas. Castigo número 4. Rinocolura, la ciudad de los criminales. Hace 3000 años, uno de los reyes del antiguo Egipto construyó una ciudad como ninguna otra en el mundo. Los griegos lo llamaban Rinocolura, por una serie de rostros extraños de las personas que vivían allí. Ninguno de sus habitantes tenía nariz. Estos hombres eran criminales y Rinocolura era su prisión. La ciudad fue creada como castigo para los ladrones. Les cortaban la nariz y fueron condenados a vivir en una ciudad al borde del desierto, y nunca más podrían volver a entrar en la sociedad. Si en el caso uno de ellos lograra escapar por las murallas de la ciudad, su nariz cortada lo delataría al instante, como a un criminal, por lo que su única opción era tratar de ganarse algún tipo de vida dentro de las murallas de esta ciudad. Las personas que eran sometidas a vivir en esta ciudad eran pequeños delincuentes y ladrones, así como a funcionarios gubernamentales corruptos. La vida en Rinocolura era muy dura, debido a que apenas había una gota de agua en toda la ciudad. Su única fuente eran pozos contaminados. Castigo número 5. Ser arrojado a los cocodrilos. Para los antiguos egipcios, el río Nilo era un aspecto fundamental de su vida cotidiana. Los egipcios respetaban el poder del cocodrilo, ya que era un peligro real para ellos, por lo cual era habitual arrojar a los condenados al Nilo para que fueran devorados por los cocodrilos. Castigo número 6. El empalamiento. Muchas civilizaciones y culturas del mundo antiguo practicaron esta forma de tortura a los condenados. Entre estas culturas, los egipcios empalaban a sus víctimas con una estaca larga, afilada y a menudo engrasada para aplicar la pena capital, sofocar revueltas, reprender a los desertores o eliminar la insubordinación militar en la guerra. Este método lo realizaban de 2 formas, la longitudinal y la transversal. Para la longitudinal, la persona se colocaba por encima de la espiga, que se insertaba en la mitad de sus partes privadas traseras. Una persona podría sobrevivir a esto durante varios días. Para la transversal, la estaca se perforaba a través del torso, ya sea hacia adelante o hacia atrás.
Castigo número 7. Destierro y trabajo forzoso. Se desterraban a trabajar en las minas de oro del desierto oriental. Este trabajo era agotador y requería una fuerza muscular intensa y un esfuerzo extenuante que les provocaba lesiones graves. Castigo número 8. Amputaciones. Se castigaban a los que robaban o recibían sobornos, o los que engañaban en las balanzas, cortándoles las manos. En cuanto a los violadores, el castigo era castrarlos. Si el delito era traición o revelar secretos, se les cortaba la lengua. Por lesiones personales graves a una persona o a varias, el castigo era amputarle un brazo. Castigo número 9. La infidelidad en el Antiguo Egipto. Si una mujer le era infiel a su marido, le cortaban la nariz, mientras que a los hombres solo se les condenaba con 100 azotes. Castigo número 10. La doncella de hierro. Era una especie de sarcófago con una puerta delantera y otra trasera, las cuales contaban con afilados clavos en su interior. Estos clavos se situaban en sitios estratégicos para hacer que la persona se desangrara, pero no llegara a morir. Los clavos se situaban en las zonas más dolorosas, como brazos, piernas, barriga, pecho, vejiga y raíz del miembro. También en los ojos, nalgas, etc. Como ya hemos dicho, no llegaba a matarte, pero tras unos días encerrado allí, dentro, se puede comparar con una eternidad de agonía. Acababas muriendo desangrado.